cosa. ¡Y volvemos! ¿También? Porque... Oye, tanta cosa que estamos hablar. hablando de la gente que va a estar en el cierre Oye, de no Perú en la podemos cocina. hablar en comerciales porque Son damos bien nombres. spoilers No para podemos los hablar en fines. ninguna parte. Nada, en ninguna pues, parte. Ay, Pero donde sí podemos hablar es aquí, porque salimos a la calle. Cristian de la Fuente trata a los animadores de la televisión chilena más como unos repetidores. Así es, como seres no pensantes, sin opinión. ¿Y qué hicimos? Salimos a buscar a los mediocres. Salimos a buscar a los malos animadores, según Cristian de la Fuente. Y por supuesto, el primero en romper los Juegos del Hambre es nuestro cuarto panelista. Por eso, José Antonio Neme, ¡ábrete! Oye, me imagino que viste los dichos de Cristian de la Fuente. Sí, Que dijo que había unos animadores que, de matinal que repetían todo. los leí. Ya. ¿Qué te parece eso a ti? ¿Me parece que tiene razón? ¿Sí? Sí. Sí, me parece que tiene razón. Hay de todo en la Viña del Señor. También hay actores que logran interpretaciones magistrales y otros que la verdad dan pena. Aquí también, digamos, hay conductores, hay periodistas. Y esto se remonta hacia atrás porque JC también una vez se lo dijo a Repe también, que él como repetía todo. Y de hecho nosotros le preguntamos Ya. y él opinaba que no tenía ni idea por qué Julio opinaba eso de él si no lo conocía prácticamente. Bueno, yo en esa pelea no me voy a meter porque nadie me dio vela en ese entierro. Lo único que yo creo es que hay relatos, hay fuerza, hay estilo, hay firmas, hay registros de comunicación que a mí me gustan más, que siento que son insolentes, provocadores, disruptivos, modernos, y hay otros que tienen una mirada un poco más conservadora de la comunicación, más tirado para la tele en los años 90. Y a mí eso no me acomoda, a mí. Hay gente que le pueda encantar, que le pueda gustar, que es un estilo que a lo mejor a gran parte del público le acomoda, le hace sentido y bien, ¿cachai? A mí, en lo personal, no podría estar en un formato muy conservador, ¿cachai? Con mucha instrucción en el oído, con mucho libreteo, con José lo hacía como un robot. como sentimientos y sensaciones medias como forzadas, como demasiada felicidad, como Claro. que yo tengo un shock. Demasiado azúcar me genera diabetes. Oye, y lo último, Oye, este Me bien encanta la amarrado. declaración. Demasiado azúcar me genera como un shock. O sea, este es que es como el Gargamel de la tele. Me va a dar diabetes. El Grinch. Es como el Grinch de la televisión, como que el exceso de felicidad lo dice él, a él le causa como... Pero es verdad. No, yo creo que a él le causa incomodidad la falsedad más que el exceso de felicidad. No, pero es lo que dice que la ¿Cómo? gente, como el tan compuestito. No, pero el compuestito ¿Cómo también un le cae poco? mal, como el que es tan correcto, porque él aquí habla que hay animadores, ¿verdad?, que son disruptivos, que es el caso de él, que es el caso de Julio Julio. César. ¿Qué otro matinal más hay? Yo creo que acá los Eduardo animadores- Fuente está en TVN. Ya, pero yo creo que aquí los animadores, los dos animadores, no a la verdad, que son los más pedorros, como dice Dani 21, ¿verdad? Yo creo que los animadores más Qué pedorros tonto. de los matinales son Eduardo Fuente Según el y criterio Repeni, tuyo, Claro. desde los disruptivos. Claro. O sea, son los que menos disruptivos son los más compuestos. Son los que menos se salen de la Exacto, norma. Son los exacto, como sí. más... porque yo no diría conservadores, yo diría más clásicos. Sí, Porque sí. conservadores tiene que ver con otras cosas también, como más pechoños, más recatados. Bueno, que de puede hecho, ser Neme, también. Lo que yo tú sabes siento que que- Neme considera, ponte tú al Repe, al que considera al Repe con la Priscila, él los considera que son como Doña Florinda con Don Ramón. Sí, po. Como que él siempre los ha comparado, ¿verdad? Porque encuentra que son Pero- como de esa tele ochentera. Ya, Como muy pero Doña pero Florinda. a Repe, lo que pasa es que siento que a Neme de repente, y él mismo lo dice, se le cruzan los cables, po. ¿A qué? A Neme está súper bien como hablando de un tema y dice, es así, perdón. Pero, ¿pero qué es eso? Y loco? empieza Franco. con perdón. Voy a decir, ¿crees que somos imbéciles? Y ahí como que y después vuelve a su estado zen. Dice que tenía que decirlo. No me tomé la pastilla, pero pocos animadores salen como, si salen de sus casillas,
vomitan gusta. en cámara y después vuelven a su centro Ahora, zen. a mí me Que él gusta. opine eso no significa que sea la gran verdad, porque existe gente que es más de la corriente clásica, comillas, conservadora, que le gusta el animador, que te trae y dice, ¿qué está haciendo la señora en la casa? Es como ese tipo de animador. Hay gente que le gusta. Sí, A pero- otro le gusta el que Pero desordena, Antonella, lo que el uno que es busca igual hoy día en la rebelde. tele, y lo hemos conversado muchas veces, es la honestidad. Porque para esa gente Estoy de acuerdo, pacata, imagínate. para esa gente culicagada, al final las personas en sus casas se aburrieron. Ya no quieren más. Claro. Por algo Tonka también ha recibido un castigo social, porque esta gente que es como tan así. Claro. Y Repe y la Priscila son Son como así. los jóvenes de la que tocan Sí. guitarra en una fogata. Sí, Y sí. rasguña las Tal cual. piedras. Y la gente en no quiere cambio, eso. Neme y Julio César son más panquetas. Entonces son más rebeldes. ¡Pah! Sí. Son más Sí. brígidos. Pero no Quizás tendrá que ver por eso. también Claro que sí. con la línea editorial, porque Mega y Chilevisión tienen una línea editorial mucho más amplia. TVN es mucho más estructurado y al igual que Canal 13, que son como... Cuando Julio estuvo en el 13, te quiero recordar que Julio marcó un hito muy importante, porque él era igual que ahora, o sea, rupturista. No era tan- y él no era tan- Pero igual era rupturista, o sea, Julio César, te digo, Sí. siempre ha tenido ese sello, por eso al cine Sí. me habla que uno tiene una firma. Y tú sabes que por eso lo sacaron, porque resulta que su presencia le causó tanto resquemor en ese momento a... Tonka. al Sí, rubio te lo- natural. Te lo al- digo, te lo estoy diciendo por Ya, eso. po, pero ahí, ojo. ahí te está respondiendo. ¿Por qué sacaron a Julio de Canal 13? Porque lo pidió Martín. Porque Ya, pero Martín... porque pasaba, se O pasaba sea, dos lo que pueblos más dice- allá. Lo po. que cuenta Julio, Ya. lo que ha contado Julio, es que Martín habría hablado con la Jacqueline Cepeda y le habría pedido, por favor, sacar a Julio César del panel, porque la gente había dejado de verlo como panelista y lo estaba viendo como el tercer animador. Exacto. Y Le por empezó a eso pidió- desdibujar el exacto. rol. Por eso pidió sacarlo y por eso Jacqueline Cepeda saca a Julio César, Cepeda. Sí, Cepeda. Y vaya que Cepeda. Y fíjate Pedorra. que... Muy pedorra. Y lo saca del matinal y ahí es cuando Julio finalmente queda con esta bala pasada en contra de Y no Martín. era pero solo. acuérdate- No era solo. Perdón, después. No, acuérdate también cuando estuvo la doctora Cordero en el matinal del 13, que dijo, estos indios por Arturo Vidal y Alexis Sánchez, y la sacaron cascando. ¿Verdad? Por lo tanto, una periodista, una panelista o una invitada al Canal 13 que diga algo que sea disruptivo, la sacan cascando. Oye, Blanco se atrevió tanto! Cuando estaba Martín, Tonka y Julio César, en esa época también estaba la Monserrat Álvarez, ¿no? Y había un panel más o menos contundente periodístico, ¿o no? Si no me equivoco. Yo en esa época estaba saliendo con alguien que trabajaba en el matinal de Canal 13. Sí. Y en esa época se rumoreaba mucho, más que se rumoreaba, yo escuché una conversación, la verdad, de Tonka hablando de Julio César. Sí, diciendo como que en el fondo era una piedra en el zapato, que le molestaba en el fondo la presencia. Yo creo que tiene mucho que ver con lo que pasaba con Martín, porque es una persona, Julio César, con mucha actitud, con mucha propiedad, habla con profundidad, tiene intención, es de buen hablar, Perdona, es lo que tú elocuente. estás diciendo, Antonella Ríos, 2 puntos. Es verdad. Para Tonka, Yo sé que van a decir, Julio pero- César era una piedra en el zapato. O sea, me parece que esta cuña que tú acabas de dar, Antonella, es fuertísima, Pero porque ¿por es qué? algo que tú Porque escuchaste yo escuché. en una conversación. ¿Podrías relatarnos puntualmente? Que no Porque puedo era decir más quién es la clever, persona. entre comillas, que los animadores, que era Martín y Tonka, destacaba Sí. más, opinaba sí, porque más. tiene mucha presencia y mucha opinión, y ya en esa época, no me acuerdo bien exactamente el año, se estaba empezando a generar una salida de libreto, se estaba empezando a gestar esto de ser más auténtico, más real en televisión, y ya el empaquetado no funcionaba. La persona que era un poquitito más en la norma, más clásico, como dice Neme, ya no estaba funcionando. Espérate, pero Tonka, quiero centrarme en eso porque encuentro que es brutal. Tonka estaba un poco abrumada con el Sabía. excelso desarrollo lingüístico y la opinión disruptiva que tenía Julio César en esa época. No puedo dar los detalles, pero es algo que yo escuché, una conversación, porque escuchaba las respuestas de la persona con la que yo estaba. Y claro, y le decía, no, pero Tonka, no sé qué, no sé cuánto. Como tranquilo. tratando de poner Julio paño César, frío. no sé qué, Julio César, que pum, 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 pum. Y después de ese tiempo, Julio César se va.
lo sacan de cuadro. Sácala ya de ese pleno. Y bueno, las aguas quedan más tranquilas y más calmas y efectivamente yo creo que para Martín en esa época y para Tonka era súper incómodo tener un panelista tan opinante, que tuviera, además informado, con un buen background y que tuviera esta personalidad tan seductora, ¿Tú digámoslo. sabes lo que estáis diciendo? Porque esto va a traer un coletazo que es feroz, porque Julio César, para él era muy amigo de Tonka. Sí, pues la ha defendido. Imagínate cuando él llamó a Tonka para decirle que Primer Plano tenía unas imágenes exclusivas de ella fuera de Chile comiendo un pan con queso, que ella la mató, no porque tuviera la imagen, sino que era mostrarla mundana. Voy a hablar al que es tiro, lo que Julio. fue brutal. Tú sabes que Julio con esto va a quedar de una pieza, Antonella, porque se está enterando por el que te lo digo, que Tonka de una u otra medida también lo quería fuera del matinal, Cito. Claro, o sea, es un golpe involuntario Es lo un que está golpe diciendo involuntario. Antonella. Es que yo pensaba que era de... Mira, como yo no tengo un background en farándula, pero sí trabajaba en televisión, a veces uno sin querer escuchaba cosas que en realidad no esperaba escuchar. Y yo dije, ¿por qué? ¿Y por qué le molestará si el otro es periodista, es más opinante? Hay otro Porque rol que sobresale. es más conductor. Claro, porque destacaba más y la gente decía, oye, nos gusta ese estilo, ¿ah? Está funcionando bien el estilo Ya, pero de igual es Julio raro, César. Antonella, porque Tonka, por último te creo Martín, pero Tonka es mujer, no era competencia Julio para Pero ella. igual, porque él se y al estaba quedando con contrario, la animación. si tú Mira. estás parte, tenía un panel, lo que decía yo, Daniel, si tenía un panel que es potente y que luce y que brilla, o sea, tú tienes que sentirte contento de que tu panel es el mejor del mundo, Lo que pasa ¿cachai? es que cuando hay un panel No un donde penal hay mediocre. un panel donde hay delimitado dos animadores y el panelista se toma, comillas, atribuciones de comerciales, no sé qué, Ah, pam, ya, pam, es otra cosa. Po. y opinar, Ahí opinar. te estáis pasando dos. Ya, No, pero además son tiene que ver, pequeñas Lucho, cosas que construyen pero el no día. solo Ah, con yo no eso, sabía Anto, eso. porque ahí también No. tiene que ver con que la Miles de gente comienza a percibir a Julio como un Claro. animador del matinal. Claro. Y él era un ya. panelista invitado. Entonces él no era el animador. Pero por Entonces, eso cuando es al diferente final- que él tome las menciones o que No. haga los pases a Pero comerciales, es que- ahí es te que yo está creo que tomando más- otra atribución. Yo estoy de po. acuerdo en aquello. Pero cuando la gente, Lucho, empieza a decir, oye, qué bueno los animadores del 13, ¿cuál es? La Tonka, Julio y Martín. Ahí a No. los animadores les Les genera cae un ruido porque le remueve el piso y dice, ojo, pero es que aquí no son tres, son dos animadores. Julio no es animador. Y ahí es cuando Tonka en el Exceso fondo... de cooperación. Exacto. Tenía exceso de exacto, cooperación Julio César. exacto. Porque él piensa tú Sí. que venía del mundo más Sí, underground. de ahí viene Lucho. Venía de un mundo más opinante, más underground. Era el director de la revista Plan Perfecto. B. Plan B. Perfecto. No, Plan B. Había una No, revista mentira, que no. competía de Clinic que se llama Plan B, donde trabajó mi hermano, que era dibujante, caricaturista, que trabajaba con Julio César. Por eso yo conozco a Julio César hace tiempo. Y bueno, y en esa época, evidentemente, Julio César estaba como, comillas, iniciando un rol mucho más protagónico en televisión. Venía de los diarios, venía del mundo de la radio Sí. y empezó a hacerse presente en un rol mucho más televisivo y más masivo. Y en ese momento partió en el matinal, yo no sé si antes venía de la tele, pero aquí empezó a destacar cada No, vez acá más agarró unos y a bríos. ganar vuelo. Mira, fíjate Ahí que te está llamando Julio César. ahueonao ¿Qué? dice acá, ahueonao. Ah, bueno. Dice, es que la Tonka se sentía tonta con Julio César. Y la Camila Sepúlveda dice, tarde o temprano, el recurso Neme y Julio César agotará a la gente y vendrá otro mejor que ellos. Ahí Puede ser. les picará el ego al parcito. Pero fuimos, antes de eso, mi querido Franco, fuimos donde Karen Jogenweiler. Y Karen Jogenweiler rompe el silencio. Animadora Festival de Viña. Animadora número 1. Y también dicen que es una piraña devoradora. Dice lo siguiente, mira. Oiga, mire, Cristian de la Fuente se mandó unos dichos contra los animadores de matinal. ¿Quién? Cristian de la Fuente. Ya. Dijo que había muchos que repetían todo lo que le decían por la oreja, como que no tenían opinión. ¿Qué te parece eso a ti? Tú que eres la mujer del matinal. Legítima su opinión, es una opinión y uno, bueno, tiene la libertad de decir lo que quiera. Yo creo que nosotros somos bien libres y así ha quedado de manifiesto, bien libres con el José. Ahora, bueno,
puede ser que en algún momento se haya dado, no sé, en otra época. Yo creo que allá está, hay libertad con los colegas en general de los matinales. Y por lo menos nosotros, aparte de decirnos, oye, vamos a una pausa o toca, no sé, una mención comercial, podemos decir lo que tengamos ganas, aportar los insumos que queramos y, por supuesto, abrir un debate. Yo creo que eso no está en los guiones. Se embarca absolutamente, porque dice que en el caso de ella, o por lo menos del Mucho Gusto, no se sienten identificados con este palabreo, este ninguneo del señor de la O sea, Fuente. claramente los dardos de Cristian de la Fuente no van dirigidos a Mega, No, ni yo creo a que estos datos Televisión. son o para Repening o para Eduardo Fuente. Yo creo que no hay más opciones, pero de lo que sí hay opciones es de mantenerse regio, Apolíneo Estupendo, sobre todo para ti, Luchito, si estás pensando en un viaje o estás pensando en una aventura donde tu cuerpo podría verse a través de las pantallas para Chile y el mundo. Te tengo un excelente consejo para que estés picho caluca, y me refiero a nuestros amigos de 10